Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a un programa más de Primer Plano y en este primer bloque queremos tratar el tema del laicismo. Nada se puede dar por sentado en este país, en muchos otros tampoco, pero un principio tan arraigado como la separación Iglesia-Estado, como la libertad de cultos, como el laicismo, pensábamos que ya casi que estaba inscrito en nuestro DNA y pues ahora hay algunos signos que nos hacen cuando menos cuestionar si este es el caso. Yo voy a mencionar 3 o 4 de ellos, algunos que creo que han pasado desapercibidos. En primer lugar, bueno, pues estuvo sí muy comentado, lo de la Iglesia de la Luz del Mundo, si se le prestó un recinto oficial para hacer un homenaje a un personaje religioso en un recinto público. El segundo, que sí me parece que pues la gran mayoría de los mexicanos no nos dimos cuenta, fue un cambio en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, en particular aquel referido a las asociaciones religiosas, en donde se añaden 3 párrafos, 3 numerales, y se añade la posibilidad de que las asociaciones religiosas de diferentes denominaciones, hay que decirlo, contribuyan en la tarea de gobierno de reconstruir el tejido social y construir la paz. Esto pues nunca se ha visto, es formalizar y abrir la puerta de una actividad netamente civil y que le pertenece al gobierno a las asociaciones religiosas. De hecho, platican que estuvieron representantes de las iglesias en la hechura del Plan Nacional de Desarrollo. En Tijuana recientemente también vimos acompañando a López Obrador a jerarcas de las iglesias y finalmente quisiera yo comentar la concesión radiofónica que se le dio por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones a una de las asociaciones o iglesias evangélicas. Pues el tema es eso y si estos signos realmente nos permiten cuestionar la laicidad del Estado. Yo no creo que lo tuviéramos inscrito en el ADN ni cosa que se le parezca, pero yo no hubiese supuesto que la izquierda en el poder tuviera tantos coqueteos con precisamente las iglesias. Hubiese supuesto que la dureza que mostraron con los regímenes anteriores, o sea, los dos panistas, se iba a mantener y que esa vigorosa distancia entre el poder político y el poder eclesiástico iba a ser la norma. Recuerdo cómo se merendaban a Fox porque mencionaba la Biblia y todo lo demás. Ahora ya es cosa común que el presidente en sus discursos habla tanto del cristianismo y de la Biblia y de todo lo demás como de la Constitución. Y uno se pregunta si el juicio crítico o la popularidad del presidente da como para que el juicio crítico de sus propios partidarios no digan, presidente, aquí tenemos una tradición juarista, usted tiene una tradición juarista, eso por un lado. Lo segundo es que, bueno, pues algunos especialistas como Bernardo Barranco opinan que el tema, por ejemplo, de Tijuana, que tú mencionabas, va contra la ley. O sea, en un acto de unidad del Estado no tienen por qué estar Solalinde, que bueno, la izquierda, porque le cae bien a un sector, lo que dice, se olvida que es cura, pero no hay que olvidar que sigue siendo cura y que sus opiniones son las de un sacerdote, y el pastor de las iglesias evangélicas, que tuvo una intervención muy amplia hablando de las bondades que Dios había prodigado a los Estados Unidos. Ahí lo ligo con el avance de las iglesias evangélicas en toda América Latina. O sea, en Brasil ya tienen un control importante, en América Central son un factor de poder claro, y aquí han entrado como la humedad. O sea, no nos hemos efectivamente percatado del balance que tienen en un montón de discusiones, o sea, el peso que tiene el PES, concretamente un aliado pues muy importante del presidente de la coalición gobernante. Y bueno, pues esto que tú decías del cambio del reglamento, entonces, ¿de cuándo acá el Estado requiere? Además, un gobierno que ha dicho que no quiere organizaciones no gubernamentales, no quiere organizaciones de la sociedad civil, que considera que buena parte de estas no tienen por qué participar en los trabajos del Estado, pues no deja de sorprenderme. Subrayo, tanto lo que está ocurriendo como un juicio crítico detenido de un grupo muy importante que defendía el juarismo casi como si fuera la esencia nacional. Eso se conecta con uno de los grandes debates del siglo XXI, que es la tensión entre libertad de expresión y el contenido de las redes sociales, porque pues hay una twitterización
perversa de la discusión pública, porque en las redes sociales se puede decir cualquier barbaridad, sabiendo que no va a pasar nada. Una buena parte de los que aparecen en Twitter o Facebook son anónimos, o bien son granjas de cuentas falsas. Lo menciono porque a raíz de un hecho terrible ocurrido en la Ciudad de México, un joven diácono presuntamente asesinado por un sacerdote en Tlalpan, presuntamente asesinado, no estoy diciendo que lo asesinó. A raíz de eso nos enteramos de que este sacerdote aparecía en canales de televisión religiosos haciendo afirmaciones tan temerarias y ofensivas e ilegales, tal vez, que la interrupción legal del embarazo era la consecuencia de posesiones diabólicas. Y él se encargaba de hacer exorcismos para corregir esas desviaciones. Pues, independientemente de que él haya sido o no el asesino, aquí estamos ante la excesiva tolerancia de la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero, de Alejandro Encinas, de que se transmita contenido francamente falso o inflamatorio. El señor puede decir: yo pienso que no es correcto la interrupción legal del embarazo. Hasta ahí está bien. Que lo atribuya a una posesión diabólica me parece que rebasa cualquier no laicismo, va en contra de la Revolución Francesa, el espíritu de la razón que debería imperar en un país que se dice democrático. Yo creo que en los últimos gobiernos en realidad se ha ido minando el Estado laico. En México, minando no quiere decir que haya desaparecido del todo. Desde la reforma que hizo Salinas de Gortari, el artículo 130, que muchos de los muy defensores del Estado laico decían, no, que se mantenga como está. Y la justificación fue, bueno, ya pasó mucho eso, ¿no? La cuestión de la iglesia ya no representa tanto un peligro y vamos a modificarle y a modernizar un poco la relación. Pero no pasó de ahí. Con el PAN, pues sí llegaron mucho también en términos simbólicos, desde la toma de posesión o el día de la toma de posesión de Fox, donde salió ahí un crucifijo gigantesco en un acto oficial que generó la molestia de quienes defendemos el Estado laico. Es decir, oigan, pues espérense, separen las cosas. Pero sí es de extrañar que un partido de izquierda progresista, que en principio toda esa tradición generalmente ha sido laica, ¿no? Del Estado laico, de la defensa del Estado laico, de pronto esté promoviendo esta participación de iglesias y de organismos religiosos en la vida pública. Es una peculiaridad de López Obrador, porque muchos otros de Morena, muchos otros en la izquierda, muchos otros en el PRD, han sido y siguen siendo laicos, digamos, ¿no? Pero López Obrador sí tiene toda esta veta bíblica, evangélica, incluso no se sabe bien a qué religión pertenece. Algunos dicen, pues es católico, y va y con los católicos y demás. Tenía una relación muy cercana con Norberto Rivera cuando era jefe del gobierno aquí del Distrito Federal. Y a veces se parece que es de alguna de las iglesias protestantes porque también va muy frecuentemente con ellos, habla en alguno de esos actos, incluso que parecía acto de campaña, les dijo, yo soy cristiano, pero identificándose con una iglesia propiamente cristiana, o sea, protestante. Entonces no se sabe bien a bien. Pero cuando él dice, es que tenemos que tener, lo dijo en relación, por ejemplo, con este acto en Bellas Artes, del homenaje al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Es decir, hay que ser tolerantes, pues de eso se trata el Estado laico, de tolerancia, pero a todas, de que no se le dé preferencia a algún grupo o una iglesia o conjunto de iglesias, pero precisamente para que también esas iglesias no hagan uso del Estado para difundirse, para imponerse por encima de otras, o de quien no tiene ninguna creencia religiosa, ¿no? Agnósticos y ateos. De eso se trata el Estado laico. Y paradójicamente los grupos protestantes que sufrieron de discriminación, sufrieron de limitaciones, porque no había Estado laico, incluso durante la colonia, hubo a varios europeos que caían por una u otra razón en México y que fueron ejecutados por el solo hecho de ser protestantes. Entonces, bueno, se supone que se tiene que avanzar en el Estado laico y creo que sí vamos para atrás. Yo creo que estos signos que comentamos avanzan
en el no laicismo. Qué bueno que nos recuerda lo de Fox, porque fue un escándalo, pero no se volvieron a dar manifestaciones en ese sentido, y a pesar de que el PAN está identificado, bien o mal, pero como un partido pues católico, confesional, digamos, sí, social católico, cristiano, social cristiano, tampoco se hicieron cambios a la legislación, ni vimos tampoco a representantes de diversas iglesias. No quiere decir que no haya relación. En Gobernación hay antes fue una subsecretaría, ahora una dirección de asociaciones religiosas. Pero cambiar un reglamento vía decreto, que así es como se cambian los reglamentos, es facultad del presidente, para abrir la puerta y a través de eso incluso poder llegar a repartir programas sociales y que haya servidores y manejar este lenguaje religioso de manera cotidiana, creo que sí es la primera vez que la vemos desde aquello que mencionas tú, perdón, tú, Leonardo, cuando Salinas cambió el artículo y se reconoció, se restablecieron las relaciones con el Vaticano. Yo no había visto señales tan claras como esta. Voy a retomar un comentario muy incisivo de Curcio. ¿Qué es el silencio de los comecuras, para ponerlo en lenguaje coloquial? Porque cuando sucedió el incidente de Fox en el Auditorio Nacional, que salió la hijastra le lleva un crucifijo, hubo un escándalo. Y yo me pregunto ahora que estamos viendo estas señales, ¿en dónde está Jesús Rodríguez, por ejemplo, la senadora a la cual yo alabo esa vocación provocadora, porque me parece muy saludable que defienda sus temas de manera tan irreverente? Pero yo la recuerdo en un cabaret llamado El Hábito, con una provocación, como Sor Juana Inés de la Cruz, representándola con una irreverencia, y ahora se lanza contra los creadores del FONCA. Claro, yo nunca he recibido una beca, porque yo no soy creador, entonces, por tanto, no he recibido ninguna beca, no me siento atacado. Pero ¿qué pasa con ese silencio, Jesús, frente a la laicidad? ¿Te imaginas, Carlos Monsiváis, lo que estaría diciendo o haciendo en estos momentos? Yo creo que la congruencia de la izquierda es algo que se está extrañando. Parece que los domesticaron ya, o ¿qué les dieron? ¿Les echaron Valium en las botellitas de agua que les reparten en los mítines? La popularidad del presidente da para eso. Y también el avance de una agenda conservadora. Y yo diría que la defensa del campo laico no es solamente acotar a la Iglesia Católica. No diría que es lo mismo lo de las épocas de Salinas, que era como una puesta al día de las relaciones Iglesia-Estado, a decir que entren directamente a las funciones que el Estado desempeña. Pero la agenda conservadora que se va filtrando en Morena es muy preocupante. Lo que acaba de ocurrir en Sinaloa, te darán 18,000 explicaciones de por qué el partido que tiene mayoría en el Congreso de Sinaloa no permitió que las personas del mismo sexo se casen. Y ellos habían anunciado que lo harían y finalmente no se hizo. Y bueno, hay 18,000 explicaciones, como cuando el PRI, ¿se acuerdan que votaba en contra de la interrupción voluntaria del embarazo? O sea, es que se nos fueron 4 o 5 legisladores que se nos fueron por ahí. Sí. No, en este caso en Morena se ha colado una agenda casi mocha. Lo que pasa es que al estar con las iglesias evangélicas dicen que no, pero peca tanto de mucho el católico como el otro. Es decir, la defensa del campo laico es para que las iglesias en plural no se metan en la vida civil. Hay que recordar que Morena, en realidad es un partido muy heterogéneo. Ha aceptado del Yunque, gente del Yunque, que es ultraderecha del PAN. Recuerden, el vínculo con el PES, la coalición con el PES, y algunas de las gentes del PES y de esa orientación también están ahí o cercanos a Morena. De tal manera que ¿Eso los de Sinaloa eran esos? No lo sé, eso habría que ver. Porque para atrás al final. Lo que quiero decir es que en realidad Morena es muy heterogéneo ideológicamente. Es un poco como fue el PRI, de que de repente recibía de todas las corrientes en el mismo partido, y entonces vienen ahí tensiones. Lo que pasa es que quienes sí defenderían el Estado laico están callando, no están levantando la protesta. Y estamos hablando de la violación de un artículo constitucional. Nos vamos, regresamos en un momento. Quédese con nosotros. Bueno.
Bueno, y en este segundo segmento les pongo que hablamos de economía, no de economía técnicamente, sino de economía política. El presidente dijo de una manera inquietante que de los temas que más le preocupan no es lo económico. Dijo, hay otros asuntos que me preocupan más, supongo su eventual reunión con Trump, que no sé si tendrá lugar en septiembre, o los graves problemas de seguridad pública que tiene el país, pero dice que la economía no va tan mal. De hecho, el próximo lunes va a dar un informe en el que hablará de cómo se está comportando la economía. Hay datos para todos los gustos, hay elementos en los cuales, o datos en los cuales la economía pues, tiene un comportamiento razonable, el tipo de cambio se cita mucho, es verdad. Ahí está el balance de riesgos que tiene el país, que publica frecuentemente el Banco Central, dice que más o menos nos mantenemos en los mismos parámetros que al inicio de esta administración, pero por la economía claramente se está desacelerando. Hoy el IGAE se publicó y está avanzando 0,1%, 0,3% en la comparación anual, lo cual pues, nos llevaría a estar creciendo por debajo del medio punto este año, lo cual es, pues, por supuesto, lejos, muy lejos del 4% y lejos, muy lejos de la apuesta que el presidente le hizo a su propio secretario de Hacienda, diciendo que el crecimiento iba a estar más cerca del 2 que del 1. Bueno, Hacienda dice que estaríamos en torno al 1, parece que vamos a estar por debajo del mismo. Pero no seamos aves de mal agüero, lo que no está en estos momentos funcionando es la inversión. También publicó el INEGI la oferta y la demanda global y la traemos pues colgada 3.7 abajo. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que si no hay inversión no va a haber crecimiento y como ya estamos prácticamente en julio, a menos que tengas un ciclo del gasto brutal, un otoño de estos así jacarandosos en materia económica, pues no veo cómo vayamos a cerrar de una manera brillante. Además, el sector público no gasta dinero. El presidente se reputa keynesiano, rooseveltiano, que hay que gastar dinero para la economía se mueva, pero el caso es que esta administración no está gastando lo suficiente para mover, digamos, la economía. Y pues se nota esto en el empleo, hay toda esta polémica de si se ha creado más o menos empleo, hay consenso en que las becas que se les dan a los jóvenes que están incorporándose al mercado de trabajo, que es un gran programa, magnífico programa, diría yo, pero no se puede contabilizar como creación de nuevos empleos. En fin, con la economía hemos topado, compañeros. Y sí, minimiza, en principio es la menor de mis preocupaciones, ¿no? Dijo en alguna mañanera, o no me preocupa la economía. Como bien dices, Leonardo, sin inversión no puede haber crecimiento y sin crecimiento pues tampoco puede haber consumo y lo estamos viendo del lado de la inversión, tanto del lado público como del lado privado. Tuvimos un signo alentador hace 10 días o así, ya lo comentaron ustedes en el programa pasado, cuando pues se firman estos 37,000 millones de dólares que vendrán de inversión de parte del sector privado, pero con el añadido de siempre y cuando haya una serie de condiciones, cosa que dijo también la calificadora esta Fitch, en donde pues dice la inversión no crecerá si no se dan una serie de condiciones, entre otras y pone en primer lugar la corrupción y segundo la violencia. Entonces no está viendo esa y tampoco está viendo la inversión pública, ¿sí? En todos los países, Chile, que es uno de los países que digamos eran como para imitar, subieron las dos y subía más la inversión privada que la pública, pero en este país ni el gasto en inversión, ya no digo el gasto corriente, que también se ha retrotraído, sino ni el gasto en inversión ni en la iniciativa privada lo estamos viendo. En todo caso, hay salidas de capitales y la inversión extranjera tampoco está creciendo. Entonces, pues de ahí me imagino que viene el pronóstico del 0.5%. Ahora, ¿qué se va a hacer frente a ese 0.5%? ¿Cuál va a ser el discurso? ¿Es culpa de la mafia en el poder que quiso descarrilar a este gobierno? Yo creo que finalmente las razones no importan, pero lo que veo, así como hablábamos hace un ratito del laicismo, ahora hablamos de un montón de medidas neoliberales que está tomando este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con esto cierro porque me estoy alargando. Se criticó mucho y creo que con razón de que los gobiernos neoliberales se fijaban mucho en las variables macroeconómicas y no alcanzaba a tenerlas estables. Pues ahora estamos ante la misma situación. La única preocupación es tener las variables macroeconómicas estables y no se está uno preocupando por el resto.
Es un caso bien extraño el que estamos viviendo. Yo no recuerdo algo similar en el cual hay una disciplina hacendaria extraordinaria. Carlos Ursúa y Raquel Buenrostro están haciendo un trabajo de control, durísimo. Y sin embargo, el presidente va por las mañanas, las tardes y las noches dando declaraciones triunfalistas, diciendo, pues yo tengo otras cifras, se equivocan, la economía va requete bien, vamos a salir muy bien. Me parece que eso está generando una confusión, desconcierto en el sector privado, pero también en el sector público, porque haciendo memoria, habría que hacer varias columnas para ver por qué se están yendo los funcionarios de la Cuarta Transformación. Y hay un buen número, un número importante que se van por la política económica, pero ignoro si es por esta contradicción tan flagrante entre Hacienda y el presidente o quienes tienen cifras. Por ejemplo, Gerardo Esquivel, él se fue porque no estaba de acuerdo con la política de ajuste de personal, hasta donde sé. Pero luego Germán Martínez del Seguro Social dijo, yo me voy porque aquí hay una dictadura de los de Hacienda. En fin, de lo que no hay ninguna duda es que aquí no le echamos la culpa a la economía ni la mafia del poder. El grupo en el poder no se aclara, ni qué quiere ni cómo lo quiere. Por tanto, lo que estamos viendo es un mensaje esquizofrénico y bipolar. Hay que decir que en los últimos sexenios, no podría decir exactamente desde cuándo, pero en los últimos sexenios, siempre el primer año decrece la economía, siempre el crecimiento ha sido bastante bajo en general, porque se atribuye eso, digamos, a la transición, a la curva de aprendizaje del equipo que llega, de los nuevos funcionarios, y eso de pronto como que genera una cierta baja, ¿no? La economía, pero después ya, digamos, empieza a recuperar al ritmo que ha tenido. En algunos años fue el crecimiento muy alto, pero en promedio no lo ha sido tanto. Algunos años, por ejemplo, de como acabó Zedillo, después de haber recibido una situación económica desastrosa, pues terminó creciendo en los últimos años 6 o 7. No recuerdo exactamente, pero era muy alto. Nada más que en promedio ha sido como el 2.5, y por eso la insatisfacción de que esta economía no crece lo que debería de crecer para lograr los propósitos de desarrollo del país. Pero, entonces, decir, otra vez, en este año, como primer año, pues sería normal el hecho de que no esté creciendo a como veníamos creciendo, pero se supone que después, ese es el plan de López Obrador, no solamente recuperaríamos el 2 o 2.5, sino lo que él ha dicho, 4% por lo menos en promedio. Pero los expertos están diciendo, sí, pero ahorita el problema no es solamente la baja, sino la tendencia misma por los indicadores y las decisiones que se están tomando, que los llevan a vislumbrar que no va a ser fácil remontar esta tendencia el primer año y que ya en el segundo año se empiece a crecer al 2.5 y eventualmente más alto. Dicen, no, es que esta tendencia te lleva a una situación donde todavía no es si es de desaceleración, todavía no es, digamos, de una crisis económica, pero que eventualmente, si no cambian los indicadores, si no cambian los mensajes, se puede llevar a una situación incluso más grave. Digo, es interesante ver el tema. Por supuesto que hay esta entrada de una nueva administración y siempre tardan, además hay nuevas reglas. Lo que pasa es que esta administración empezó a gobernar el 1 de julio del año pasado. Ya llevan un año y se supone que tenían absolutamente claro qué es lo que había que hacer en todos los temas. Por tanto, en este caso yo creo que hay que tener un juicio diferente porque cambiaron una serie de reglas que todavía no aterrizan en su propio gobierno. Esto de la centralización de las compras ha llevado a un problema operativo severo. No me detengo en los detalles. Ahí tienen un problema serio de un crecimiento que no desboca porque ellos están reteniendo el dinero. Lo segundo, es la primera vez que Estados Unidos crece a más del doble que México. O sea, generalmente el ciclo americano nos ayudaba a nosotros. Cuando el ciclo americano se paraba, así le tocó a Fox entrando, separa la economía norteamericana y separa la nuestra. Esta es la primera vez que el grandote crece al 3.2% y nosotros, si nos va bien, vamos a crecer al 1%. Eso está rarísimo. Quiere decir que algo no está ocurriendo aquí. Y pues si tú tienes promesas de inversión por parte del sector privado, Economía dijo que la inversión extranjera directa había crecido 4%
arriba en el primer trimestre. Tú dices, ¿qué está fallando? Que a lo mejor las promesas de inversión están ahí y que todavía sigue habiendo dudas sobre el compromiso de este gobierno con el tema de las inversiones. La primera señal fue, saliendo de la reunión del Club de Industriales, anunciaron, bueno, sí, mucha inversión, pero los farm-outs en el sector con petróleos mexicanos no los queremos. El resto de las señales políticas que han mandado con el sector energético es, no nos cae muy bien y no queremos inversión. El sector privado te dice, oiga, el más prometedor de sus sectores es el energético. Y, por último, el Estado mexicano tiene poco dinero, o sea, fiscalmente es un Estado pobre y se ha comprometido a repartir dinero, lo cual está bien si tu prioridad es la política social, pero no puede ser heladero y sastre al mismo tiempo. Es decir, si tú vas a hacer política social con los puntos que recaudas, no puedes desarrollar infraestructura, que es lo que le están diciendo, oiga, su modelo rooseveltiano sí funcionaría si usted edifica carreteras y ferrocarriles y todo lo demás, pero con las obras públicas que ha planteado el presidente hay dudas de que pueda haber Tren Maya, Dos Bocas, etcétera, el crecimiento que se espera. Entonces, una de dos, o recaudas más, lo cual ha dicho que todavía no se puede hacer, o desequilibras las cuentas públicas y entonces te dicen, ya regresamos a los niveles del populismo echeverrista. O sea, yo creo que la carretera está muy estrecha. Pues no tendrá más remedio. ¿Sí? Un breve recordatorio sobre el sector privado. ¿Cuántas veces desde, digamos, el cambio, desde el 2000, Vicente Fox, han escuchado al sector empresarial prometer inversiones de miles de millones de dólares para el próximo año? Yo te recuerdo la de... 2.450. Sí, que luego... Yo te recuerdo la de Calderón, dijeron 34,000 millones. ¿Tú te acuerdas? Lo recordábamos el otro día en una conversación tuya, 34,000 millones con Felipe Calderón al segundo año de gobierno que nunca se concretaron. Bueno, pues yo creo que estamos viendo una repetición. Son las mismas inversiones de las economías que están operando en México, a ver, ¿no? Pero tú decías, en efecto, la inversión extranjera se anuncia que crece 4%. Eso dijo ¿Es una promesa de inversión o es una inversión es contabilidad. real? Es contabilidad. Ahora, si tú ponías la disyuntiva, ¿se quiere gastar, no como la cobija no alcanza para todo, o priorizas programas sociales que yo no sé si son tan maravillosos como tú dijiste hace un momento, como Jóvenes Construyendo el Futuro? Porque a mí me parece que ese programa lo que hace es mandar incentivos muy perversos, que como lo muestra, que mucha gente está dejando su trabajo para inscribirse en este programa porque es mucho más rentable estar en ese programa que estar en un trabajo informal. Es construyendo pero el presente. bueno, construyendo el presente. No, sí es el futuro porque es el 21 y es el 24. Pero bueno, sea esto como fuere. Si no hay inversión, entonces no hay más trabajos, hay austeridad, se bajan los sueldos. Entonces, ¿qué le va a pasar en el 2020? Oye, me das un gancho a la quijada, me pones contra las cuerdas y yo lo único que puedo hacer es mandar a corte. Pues adelante, pausa, volvemos. Bien, en este bloque voy a ser propositivo porque me dan ternura y pena verles la expresión de piñata a quienes van a negociar con Trump, con Donald Trump, porque pues son como piñata, los agarran a palos y no se les quita la sonrisa beatífica de quien está diciendo paz y amor y quiero ser tu amigo, trátame bien. Porque viene bravo, ¿eh? No vengo bravo, es que me parece que si entre enero y mayo mataron a 5,900 mexicanos con armas traídas ilegalmente de Estados Unidos, ¿por qué carajos nuestro gobierno no levanta ese tema en Washington? Vamos, más allá de cualquier consideración, ese es un tema que no tendría por qué entrar en esa cambalache de comercio por migrantes. Aquí estamos hablando de la integridad física de las y los mexicanos y sin contar a todos los que asaltan, roban, secuestran con armas traídas de Estados Unidos. Y me parece que en lugar de convertirnos en espectadores de lo que está pasando en la campaña de Estados Unidos, podría plantear nuestro gobierno de manera muy mesurada y con todo respeto y con mucha educación, decirles, señores, ustedes no están cumpliendo con sus leyes, ustedes no están haciendo lo posible para frenar ese tráfico, 200,000 armas al año. Imagínense, 3 guardias nacionales por cada año llegan armas para armar 3 guardias nacionales de sicarios que luego se sueltan por todo el país para asaltarnos o secuestrarnos.
Y lo ofensivo es que nuestro gobierno no diga ni una palabra para no ofender a Trump, que tiene alianza con la Asociación Nacional del Rifle y con los productores de armas, que luego les venden armas a las Fuerzas Armadas mexicanas, porque Además, hace negocio los gringos vendiendo a los unos y a los otros. En ese sentido, creo que ya que hay campaña en Estados Unidos, bien podrían hacer el favor de preocuparse por la seguridad de las y los mexicanos. creo que tienes toda la razón en sacar este tema. Ha sido un tema recurrente aquí en Primer Plano, y no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, Claro, de de todos. por qué no ha estado en la mesa de negociación con los Estados Unidos, pues el tráfico de armas. Sí está el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y el consumo allá, pero no está el tráfico de armas hacia acá y el consumo por parte de los sicarios de esas armas. Se dice y se gana la elección, la gana Andrés Manuel López Obrador con dos temas principalmente. Uno es el fracaso en la estrategia de violencia, el otro es la enorme corrupción. En los dos tenía razón. Ahora, cuando nosotros hablamos aquí una y otra vez sobre que no vemos una nueva estrategia contra la inseguridad, una de las cosas que has traído a la mesa una y otra vez es esto de las armas. Si cortamos el flujo de armas, si cortamos igual que el dinero, cortamos el dinero y cortamos el flujo de armas, son las dos vías más seguras para terminar con el crimen o para minorar el crimen organizado. Se ha hablado ahora recientemente que la Unidad de Inteligencia Financiera estará al servicio sigue la pista del dinero. Se necesita inteligencia para poder combatir el crimen, inteligencia en términos de las operaciones financieras. Y la otra pata evidente es la de las armas. Si estas, ¿cuántas? 16 por... 200,000 por año. 200,000 por año, 240,000 armas por año que llegan a México, no llegaran a manos de los sicarios, pues el Estado mexicano estaría en capacidad de enfrentarlos sin dinero o con una superioridad armada y una superioridad financiera de parte de los sicarios, no se va a poder terminar con el crimen organizado. Sí, yo creo que es contundente el argumento y perfectamente planteado. Es evidente que esta es la guerra pues interminable. Los últimos datos que dio a conocer el secretario ejecutivo indican que mayo fue el mes más sangriento de esta administración. O sea, superamos récords. Se hablaba, Sergio, del conjunto de delitos que se cometen en este país. Estamos hablando de más de 400,000. O sea, muere gente, es asaltada, vejada, con todas esas armas. Y a mí me sorprende, puesto en una, digamos, en una plataforma más amplia, el que no haya absolutamente ninguna reivindicación de México en esta negociación. O sea, Estados Unidos puede decir, ahora el gobierno de Trump puede decir, el gobierno de México me está ayudando sellando la frontera sur y además me ha ayudado firmando el TEMEC, que él considera, por supuesto, un enorme triunfo político. Vamos a ver si los demócratas no nos lo cobran. Pero no me distraigo del asunto central. No veo qué les vamos a pedir en control de armas. No veo qué les vamos a pedir en protección de los Dreamers, de los 5 millones de indocumentados que en estos momentos, compatriotas nuestros, que viven en los Estados Unidos, cuando aquí en México la secretaria de Gobernación dice, no, si lo que queremos es documentar y que todo el mundo tenga efectivamente esto, ¿cómo se llama? Que su estancia esté claramente acreditada, el día que nos digan, tiene razón, les vamos a mandar sus 5 millones para que los documenten y nos los devuelvan. Yo creo que entramos ahí en una contradicción importante en esos términos. Pero básicamente yo sigo sin ver qué le vamos a pedir a la administración norteamericana. Y sigo viendo, perdón que lo diga así, una lógica profundamente colonial de que tú no puedes decirle al vecino que vas a cambiar tu modelo por ejemplo, de cómo vas a tratar el tema de las drogas. El modelo prohibicionista los tiene, que dijeron que también lo iban a cambiar, pero está absolutamente parado. Todo lo que tiene que ver la reforma con el tema de la cannabis y todo lo demás. En materia migratoria, no les podemos decir que hagan una reforma migratoria porque no se vayan a enojar también. Y en materia de negociación comercial, hemos hecho lo que nos han pedido. Primero, negociación bilateral con ellos. Y dejamos a Canadá fuera, después se incorporaron y después nos asustaron con el petate al muerto de los aranceles y caminamos derechito. En fin, sí veo que la 4T, con todo el poder que el presidente tiene, no ha cambiado ni un centímetro el tipo de relación que tenemos con Estados Unidos. Yo creo que esto tiene que ver con disparidades políticas y de fuerza de los interlocutores. Si llegáramos con Estados Unidos o si tuviéramos los elementos para llegar
en una negociación, no una imposición, no una extorsión, sino una negociación, entonces diríamos cuáles son tus peticiones, por ejemplo, en materia de migración, estas son las nuestras en materia de armas y de otras cosas. En todo caso, de decir, bueno, pues vamos, tú me das esto, yo te doy lo otro. Sí, si se tratara de una negociación, digamos, entre iguales. Pero nosotros llegamos ya sin fichas, llegamos casi con una actitud totalmente ya de rendición, casi a decir, ¿qué me vas a pedir y qué puedo yo hacer al respecto para que no me pongas los aranceles? Y certifícame Y ya. que me estoy portando bien. Sí, pero ya en una posición, digamos, de decir, pues ya me rendí. Ahora simplemente voy a ver, como en el Tratado de Versalles, voy a ver las condiciones de la rendición, sin que tú llegaras también con tus propias demandas, que son legítimas, absolutamente. Entonces ahí hay una disparidad. Y la otra disparidad que yo veo, en todo caso, es allá. Es la disparidad entre el gobierno norteamericano, que tiene la fuerza suficiente para imponernos condiciones a nosotros, pero del otro lado, quienes están opuestos a que se regulen las armas son pues, la Asociación de Fabricantes de los Rifles y de las Armas allá, y de comerciantes que sabemos que es un grupo de presión sumamente poderoso, que manejan muchísimo dinero, que tienen cabilderos, que en otros intentos de regular las armas, de disminuirlas, incluso dentro del territorio norteamericano, no solo en relación con México, pues tienen mucha fuerza, mucho poder y paran al gobierno norteamericano. Entonces digo que hay una paradoja. El gobierno, incluso de Trump, con toda la parafernalia que él tiene y demás, frente a grupos de presión norteamericanos, no las tiene todas de ganar. Pero frente a México sí. Entonces a nosotros nos imponen las condiciones y México ni siquiera hace el intento, no sé si lo haya hecho, de decir, bueno, pero en retribución ustedes hagan esto por nosotros, porque también nos está afectando gravemente. Sí, pero el gobierno norteamericano ya sabe que ni siquiera se quiere confrontar con esta asociación de fabricantes de armas allá. Mira, es fascinante cómo lo planteas, pero bajo esa lógica, y por supuesto que hay asimetría de poder, no me queda claro, pero bajo esa lógica, la víctima o el oprimido no tendría ningún instrumento para su defensa. Y Estados Unidos es una sociedad muy peculiar. Si tú fundamentas lo que dices, recurres al Estado de Derecho, a las leyes, y exiges juego limpio, tienes una posibilidad. México ni siquiera lo ensaya. Pongo un ejemplo. Podría apalancarse en California, que tiene las leyes de control de armamento, de venta de armas más estrictas de los estados fronterizos. Texas es lo opuesto. Podría empezar a hacer gestiones ante Texas, por ejemplo, decirle, oye, nos está afectando, ayúdame con esto. Es decir, aceptando la asimetría, lo que me parece que es inaceptable es la lógica del vasallo, del dominado que dice, ¿y para qué me defiendo si de todos modos ya perdí? Es la lógica del Margarito, de ese famoso personaje de la televisión. Lástima, Margarito. Del que siempre pierde. Y me sorprende porque López Obrador es el rebelde en casa y el sumiso fuera. Es que es una contradicción extraordinaria. Cómo aquí se levantó contra la mafia del poder y luego, cuando ya es electo, dice, pues paz y amor. Es lo único que dice sobre Trump. ¿Qué le pasa? ¿Qué les pasa? Su obligación es defendernos, aun cuando haya simetría. Claro, en el poder, por supuesto. La simetría no quiere decir que ahora te pares, ¿no? Te cruces de brazos. Claro. De que llegas rendido a la negociación. Hablas tú otra vez de contradicción y volvemos pues a las políticas de derecha. A ver, los gobernantes de izquierda, todos en América Latina, cuando menos, se han significado por, digamos, tener una visión distinta a la que tiene Estados Unidos. Yo no creí que iba a vivir para verlo en donde México se volviera un asset, una cuestión valiosa en la reelección de un presidente como este. En la elección y luego la reelección. La elección por un motivo y la reelección por un motivo todavía peor. Pero somos motivo de la elección y nos dan las gracias. ¿De qué les vamos a dar las gracias nosotros a ellos? A mí lo que me sorprende es que vamos a seguir pidiendo perdón. Que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo
como experimento, como conejillo de indias a Peña Nieto, como para pensar qué tipo de relación tenía con Estados Unidos y hasta dónde podía estirar la negociación. El que haya asimetría, pues es obvio, pues, si no, es obvio que la existe. A partir de ahí tienes que trabajar con tus capacidades y exigir demandas legítimas. La muerte de tantas personas, yo creo que convencería a muchos americanos. Por supuesto. Tenemos que irnos, regresamos. El PRI está en plena contienda interna para elegir a su nuevo presidente nacional, pero la semana pasada el doctor José Narro, uno de los principales contendientes, de plano se salió de la contienda y del PRI de una vez, diciendo que la contienda ya estaba arreglada, que estaba manipulada, cuestiones del padrón, en donde están metiendo gente en favor de otro de los candidatos fuertes, que es Alejandro Moreno, ex gobernador o gobernador de Campeche con licencia, y dice Narro, es que esto ya está prefijado, ya no tiene sentido seguir contendiendo aquí. En realidad, el riesgo que asumió el PRI al no llevar su contienda interna al INE, porque lo había planteado originalmente, el INE puede organizar una contienda interna de un partido que se lo solicite, pero le cobraba algo así como 270 millones de pesos, que en la actual circunstancia para el PRI es muchísimo, y entonces dijo, no, nosotros la organizamos por nuestro lado, con los riesgos de qué pasar esto que está pasando, es decir, que no hubiera el control adecuado, la imparcialidad, la equidad, se empezaran a acusar mutuamente, como ocurrió la primera vez que el PRI nombró a un dirigente nacional sin presidente, sin línea presidencial, que fue en 2002, entre Roberto Madrazo y Beatriz Paredes, en donde se acusaron, estuvo a punto de sufrir una nueva ruptura del partido. Bueno, pues ya sucedió porque esta elección interna pues ya viene de alguna manera marcada. La mayoría de los gobernadores priistas también se habían alineado ya en favor de Alejandro Moreno, de tal manera que esto ya casi es una simulación. Pues yo creo que estaba claro, ¿no? Si el doctor Narro descubre ahora que el PRI simulaba, pero va a decir, oiga, y la de Enrique Ochoa fue muy democrática la elección. En fin, sí tiene algo. ¿Cómo? Por eso digo, en aquella época no protestaban, les parecía muy bien el partido con responsabilidad. Digo, es una mascarada impresionante. Dijeron, a ver, gastarnos 270 millones para nombrar al que quiere Claudia Ruiz Massieu, pues sí es como bastante, es excesivo. A ver, yo creo que el tema es que ni el PRI ni el PRD, que anunció una especie de refundación el día de ayer, han acusado recibo de lo que ocurrió hace un año. Me sorprende. O sea, ellos siguen creyendo que se puede seguir haciendo la política exactamente igual que Osorio Chong, que Claudia Ruiz Massieu. Pueden seguir manejando las cosas y que todo es un problema de escala, ¿no? Ahora somos un poquito más chiquitos y no se han dado cuenta del terremoto brutal que pasó sobre ellos. Por tanto, su función, creo que en los próximos meses, será, y básicamente a través del candidato, del gobernador de Campeche, convertirse en un partido, Narro lo llamó paraestatal, yo diría que un partido integrante de la coalición gobernante, igual que lo hizo con ligereza el Verde, que fue ampliamente aceptado por Morena. Y poco a poco se van a ir fusionando, sabiendo que de esa manera podrán ser factores dominantes en las entidades federativas. Sería bueno preguntarse quién controla los congresos locales que tiene ahora Morena. O sea, ¿dónde están los liderazgos? Hablaba de Sinaloa en el primer bloque. ¿Quién son los grandes líderes de Morena en la estructura territorial? No me sorprendería que buena parte de ellos son priistas, que se reconvirtieron a Morena y hoy son efectivamente los señores que hacen y deshacen. Y del lado del PRD, pues veo que el grupo de los chuchos, ahora acompañado con algunos otros liderazgos, creen que todavía se puede restaurar una izquierda que no parezca izquierda y que no acabe efectivamente devorándolos ese gran partido hegemónico que ahora parece perfilarse en Morena. Y lo que me queda claro es que no han hecho la autocrítica necesaria de lo que ocurrió, la forma en que gobernó. Por ejemplo, Aureoles está en el grupo refundacional y uno dice, oiga, pues si usted gobierna Michoacán, acaban de dejar la experiencia de gobernar la Ciudad de México con las consecuencias que hoy vemos y se presentan como, ya entendimos lo que va a ocurrir o ya entendemos lo que está ocurriendo y a partir de ahora va a ocurrir algo diferente. Yo tengo la impresión de que no les ha caído, ¿cómo se dice? El 20. Pues, es una desgracia lo que están planteando porque lo que nos quieren, o lo que hay detrás de lo que están diciendo ustedes de esta crisis es que no vamos a tener oposición para rato, ¿sí? Y si ya teníamos una tendencia a la hegemonía ganada en las urnas, aquí no podemos decir otra cosa más que se ganó en las urnas. Luego hubo los tránsfugas porque en efecto no tenía mayoría,
por sí La mismo. sobrerrepresentación, La que también es sobrerrepresentación ha cierto. llevado, y ese argumento ya lo trataremos en algún momento, ha llevado a que Morena esté mucho más que sobrerrepresentado en la Cámara, sobre todo en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja. Pero sí pinta el panorama aterrador, porque entre una coalición gobernante que ya tiene al Verde, al PES, el PT. propio Morena y PT, si ahora le vas a sumar a todos los priistas descontentos, que son muchos, y si es cierto, algo que no se mencionó, yo entiendo que no lo hayas mencionado porque no hay manera de probarlo, que el partido gobernante, léase Andrés Manuel López Obrador, apoya a a Alejandro Moreno y la coalición de gobernadores que está detrás de él, porque sí recordemos que el mayor número de gobernadores sigue siendo priista, ¿sí? Si esos van a apoyar a la coalición gobernante, nuestro único reducto de oposición que teníamos, que era el Senado de la República, se acabó. Entonces, o sea, lo que se ha frenado de la ley de remuneraciones o lo que se ha frenado de la revocación de mandato ha provenido de, o las controversias constitucionales del grupo senatorial del PRI. Entonces, eso se nos acabó. Sí es cierto que esta coalición de gobernadores es apoyada y a su vez apoya a Morena. Vamos a la mejor hegemonía. Sí, uno de los trasfondos de esta crisis de los partidos tiene que ver con los ridículos, absurdos y excesivos obstáculos que se le ponen a un grupo de ciudadanos que quieren hacer un partido. Vamos, es ridículo. Todos los que lo hemos intentado alguna vez nos hemos dado cuenta de que está lleno de trampas y que vamos, por ahí es bastante difícil. En ese sentido, sí hay motivos para el pesimismo de la posibilidad de que el sistema de partidos no se refunde como debiera, porque si uno observa las noticias y van apareciendo aquí y allá de lo que van haciendo los partidos, la única iniciativa que marcha viento en popa es la de las redes progresistas del Baster Gordillo. Ese es el único partido en construcción que sí va así haciendo además asambleas estatales, más de 3,000 personas, avanzando, ya van creo que en la 8ª, la acaban de tener en la Ciudad de México. Luego tenemos el desplegado de una página de la izquierda maiciada, vamos a decirle, porque el PRD va a ser el partido de la izquierda maiciada, podríamos llamarlo. Bueno, son todos los que han vivido el presupuesto de los últimos 30 años y quieren seguir viviendo el presupuesto, porque yo no veo a los chuchos pues buscando trabajo para sobrevivir. También sé que lo que podríamos llamar la izquierda social o independiente está haciendo algo de lo mismo, juntar fuerzas entre varias iniciativas para ver si entre todos logran tener éxito. La izquierda maiciada no tiene problema porque es el PRD y se suman al registro, tal vez nada más le cambien el nombre, pero sí, si lo vemos por ahí, el sistema de partidos yo no creo que tenga posibilidades. ¿Cuál es la izquierda independiente? Estaba pensando en Ahora, por ejemplo, que encabeza Emilio Álvarez y Casa, que está hablando con otros grupos para ver si se unen y logran sacar adelante los requisitos esos absurdos, absurdos en comparación de otros países en los cuales es fácil hacer un partido y que las urnas te ratifiquen o te hundan. Pero por ahí no va a venir los contrapesos, me parece, en el corto plazo. Del PRD yo creo que sí les cayó el 20 de que pueden perder su registro en 2021 si siguen como PRD, simplemente tratando de recuperar la confianza ciudadana. Yo creo que saben que pueden perder el registro y precisamente por eso están ahorita planteando la invitación a que otros grupos e incluso varios de los partidos que están pidiendo el registro y que quizá no lo consigan, pero les está diciendo el PRD, yo tengo registro, entonces vénganse para acá unos, vénganse para acá los otros y hagamos algo distinto. Ese es obviamente un intento de tratar de sobrevivir ante lo que sí están viendo como la posibilidad de perder el registro. ¿Qué tanto les va a salir? ¿Quién sabe? Porque qué tanto la gente, siempre está la pregunta, cuando ya identificaste un partido y se usa su registro, cambia de nombre, quiere plantear, digamos, un programa más de centro, liberal, socialdemócrata, así lo han dicho, incorporando otros personajes, grupos cívicos, lo más que se pueda, para decir esto es
un movimiento distinto, opositor, más amplio, pero la gente los identifica con el PRD. Entonces, el desprestigio que haya acumulado el PRD, con o sin razón, muchos con razón desde luego, otros por acusaciones que hacía López Obrador respecto del PRD, el Pacto por México, lo que sea. Pero si la gente dice, ya le perdimos la confianza al PRD, ya no nos representa nada, aunque venga con otro nombre y otras siglas, bueno, no está tan claro que vaya a recuperar lo que quiere recuperar. Todos los que firmaron el Pacto por México poco a poco van entrando a la lógica de la Cuarta Transformación. No, yo lo que creo que esto es convocatoria de ese sector del PRD, que van a abrirse a nuevos sectores. Todos esos sectores le deberían hablar a Agustín Basabe. Y fue igual, cuando dijeron, nos vamos a abrir a la sociedad civil, a los académicos. Invitaron a Basabe y se acabó. Eso fue lo único. Lo usaron, lo trituraron en sus, digamos, confrontaciones internas y no avanzó mucho más. Si yo me ahorraría buena parte del tema y le diría, Agustín, ¿nos puedes contar cómo te fue en la última apertura del PRD? En fin, perdón que sea así como tan negativo, pero no le veo mucha novedad a esa convocatoria. Bueno, pero así es como ha pasado. Pues Andrés Manuel López Obrador fue del PRI y luego Andrés Manuel López Obrador fue del PRD y ahora todo el mundo es tiene derecho a cambiar, el presidente doctora. de Morena. Pero en condiciones muy distintas, pero en fin, seguiremos viendo esto en los próximos programas. Los esperamos el lunes próximo.